Mi nombre es Carlos Morales, tengo 45 años y durante los últimos 20 años he trabajado como inspector laboral especializado en investigaciones encubiertas para el Ministerio del Trabajo. Mi especialidad es infiltrarme en empresas con denuncias de violaciones laborales graves, desde discriminación hasta nepotismo y abuso de autoridad. Hace 6 meses recibí una asignación especial, investigar Construcciones Ramírez S.A., una empresa mediana de la Ciudad de México con múltiples denuncias anónimas por favoritismo, nepotismo y condiciones laborales irregulares. El patrón de quejas sugería que el dueño, Esteban Ramírez, operaba la empresa como su feudo personal. Carlos, este caso requiere paciencia, me explicó mi supervisora, la licenciada Fernández, en las oficinas del ministerio. Ramírez es inteligente, sabe ocultar sus prácticas. Necesitamos evidencia sólida desde adentro. Mi identidad encubierta era perfecta. Carlos Morales, ingeniero civil con 15 años de experiencia buscando trabajo después de que su anterior empresa quebrara. Tenía credenciales reales, referencias verificables y el perfil exacto que Construcciones Ramírez necesitaba para su nuevo proyecto de vivienda social. La entrevista con Esteban Ramírez fue reveladora. Un hombre corpulento de 60 años, con anillos de oro en ambas manos y una actitud que gritaba prepotencia desde el primer apretón de manos. Morales, me dijo desde detrás de su escritorio de caoba, sin invitarme a sentarme. Tu currículum está bien, pero aquí las cosas se hacen a mi manera. ¿Entendido? Perfectamente, señor Ramírez, respondí con la deferencia exacta que esperaba. Bien. Empiezas mañana como supervisor de obra. El sueldo es justo, pero si trabajas duro, habrá bonos. Hizo una pausa, estudiándome. Y si no trabajas duro, hay muchos otros ingenieros buscando trabajo. Durante las primeras semanas, me mantuve como el empleado modelo. Llegaba temprano, me quedaba tarde y cumplía todas las órdenes sin cuestionar. Mientras tanto, documentaba meticulosamente cada irregularidad que observaba. La lista era impresionante: trabajadores sin seguro social, jornadas de 12 horas sin pago de extras, materiales de construcción de calidad inferior facturados como premium, y sobornos rutinarios a inspectores municipales. Pero el verdadero problema era cultural. Ramírez dirigía la empresa como un reino medieval, donde él era el rey absoluto y todos los demás éramos súbditos prescindibles. Morales, ven acá, me gritaba diariamente desde su oficina, tratándome como un sirviente a pesar de que yo tenía más experiencia técnica que él. La tensión escaló cuando comenzó a hablar constantemente sobre su hijo Esteban Jr., un joven de 25 años que acababa de regresar de estudiar administración en una universidad privada. Mi Esteban va a revolucionar esta empresa, presumía durante las juntas semanales. Tiene ideas frescas, visión moderna. No como algunos que están aquí por inercia. Sus comentarios siempre iban dirigidos hacia los empleados mayores, especialmente hacia mí, que a los 45 años representaba exactamente el tipo de trabajador que él consideraba obsoleto. Esteban Jr. llegó a la empresa un martes por la mañana, con traje de diseñador y una actitud que había heredado directamente de su padre. Durante su primera semana, lo pasearon por todos los departamentos como si fuera el príncipe heredero inspeccionando sus futuros dominios. Papá, este proyecto del conjunto habitacional tiene mucho potencial, escuché que le decía a su padre durante una reunión donde pretendían que yo no estaba presente. Pero necesitamos optimizar la supervisión. Alguien más, dinámico. Mi instinto me decía que las cosas estaban llegando a un punto crítico. Intensifiqué mi documentación, grabando conversaciones y fotografiando documentos cada vez que tenía oportunidad. El viernes de esa semana, Ramírez me llamó a su oficina. El ambiente estaba tenso, con Esteban Jr. sentado cómodamente en una silla junto al escritorio de su padre. Morales, siéntate, ordenó Ramírez sin levantar la vista de unos papeles. Hemos estado evaluando el rendimiento del equipo. Claro, señor Ramírez, respondí manteniendo mi voz neutral. El problema es que algunos empleados se han vuelto cómodos. Demasiado cómodos. Levantó la vista y me clavó una mirada que claramente me incluía en esa categoría. Esteban Jr. se inclinó hacia adelante con una sonrisa arrogante. Papá y yo hemos estado discutiendo el futuro de la supervisión. Creemos que necesitamos sangre nueva, alguien que entienda las tendencias modernas de la construcción.
Sabía exactamente hacia dónde iba esta conversación, pero mantuve mi expresión neutra. De hecho, continuó Ramírez, hemos decidido que Esteban Jr. tome el control de la supervisión del proyecto habitacional. Va a necesitar experiencia práctica. Entiendo, dije simplemente. Lo que significa, la voz de Ramírez se volvió más fría, que tu posición ya no es necesaria. El silencio se extendió por varios segundos. Esteban Jr. sonreía como si hubiera ganado algún tipo de competencia personal. Está diciéndome que estoy despedido, señor Ramírez. Estoy diciendo que los tiempos cambian, Morales. Mi hijo necesita ganar experiencia, y francamente, tú ya no encajas en la visión de esta empresa. Me levanté lentamente de la silla. ¿Y esto no tiene nada que ver con mi edad o el hecho de que su hijo necesita un puesto? Ramírez se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo. Mira, Morales. No me vengas con amenazas legales baratas. México está lleno de abogados hambrientos que prometen oro y no entregan nada. Caminó alrededor del escritorio, acercándose hasta estar a centímetros de mi cara. Estás despedido. Mi hijo necesita experiencia y tú ya no sirves aquí. ¿Está claro? La oficina quedó en silencio total. A través del vidrio, pude ver que varios empleados se habían detenido en sus tareas, obviamente escuchando la confrontación. Guardé mis cosas tranquilamente, tomando mi tiempo para recoger cada documento personal de mi escritorio temporal. Los empleados me miraban con una mezcla de lástima y miedo, probablemente pensando que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Ramírez me siguió hasta mi escritorio, claramente disfrutando el espectáculo público. Y no se te ocurra buscar trabajo en ninguna empresa de construcción de la ciudad. Conozco a todos los contratistas importantes. Cerré mi maletín con calma y me dirigí hacia la salida. En la puerta, me detuve y me giré hacia Ramírez, que seguía parado en medio de la oficina como un gladiador victorioso. Perfecto, señor Ramírez. Ahora puedo completar mi informe para el Ministerio del Trabajo. El cambio en su expresión fue instantáneo. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por confusión y un destello de pánico. ¿Qué informe? Saqué mi identificación oficial del Ministerio del Trabajo y la sostuve para que todos la vieran. Carlos Morales, Inspector Laboral Especial, Ministerio del Trabajo. He estado investigando esta empresa durante 6 meses por múltiples denuncias de violaciones laborales. El silencio en la oficina era ensordecedor. Esteban Jr. se había puesto pálido, y Ramírez parecía haber olvidado cómo respirar. Felicidades, señor Ramírez. Acaba de confesar despido injustificado, discriminación por edad y nepotismo frente a 15 testigos. Los siguientes días fueron un huracán de actividad oficial. El Ministerio del Trabajo cerró temporalmente las operaciones de Construcciones Ramírez para una auditoría completa. Se descubrieron violaciones que resultaron en multas por más de 3 millones de pesos. Ramírez enfrentó cargos criminales por evasión fiscal y violaciones laborales sistemáticas. El proyecto habitacional fue suspendido indefinidamente cuando se descubrió que utilizaba materiales por debajo de los estándares de seguridad. Esteban Jr. nunca llegó a obtener la experiencia práctica que su padre había planeado. En cambio, tuvo que buscar trabajo en otra industria completamente diferente después de que el nombre Ramírez se volviera tóxico en el sector construcción. 6 meses después, desde mi escritorio en el Ministerio del Trabajo, recibí una llamada de uno de los exempleados de Construcciones Ramírez. Inspector Morales, solo quería agradecerle. Después de que cerraron la empresa, conseguí trabajo en una constructora que sí respeta los derechos laborales. Mi vida cambió completamente. Era la llamada número 23 de ese tipo. 23 empleados que habían encontrado trabajos mejores después de que se hiciera justicia. A veces, la mejor venganza no es personal. A veces es simplemente hacer tu trabajo y dejar que las consecuencias hablen por sí mismas. Ramírez había aprendido que no todos los empleados son lo que parecen, y que subestimar a alguien puede ser el error más caro de tu carrera.